Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este espacio que creamos entre todos para pensar, para hacernos preguntas, para conocer historias y para dar argumentos, para que cada uno pueda entender por sí mismo cuáles son sus conclusiones con esta que seguramente es una de las preguntas más antiguas que nos hacemos los seres humanos desde que tenemos razón. ¿Estamos solos? ¿Hay alguien más que no conocemos? ¿Hay respuestas allá en las estrellas? Bueno, sobre todo eso nos planteamos constantemente preguntas y damos argumentos por sobre todas las cosas, sabiendo que desde este espacio, por lo menos yo, tal vez ustedes no, y es respetable totalmente, yo no creo en las verdades absolutas. ¿Eso me hace un escéptico? Creo que no. ¿Eso me hace un creyente? Tampoco creo que sea así. Yo busco respuestas, pero también a lo largo de más de 20 y pico de años haciendo documentales, recorriendo el mundo, especialmente América Latina, pero recorriendo gran parte del mundo, entrevistando expertos, entrevistando escépticos, entrevistando científicos, entrevistando testigos, me di cuenta que algo hay, pero al día de hoy yo no llegué a una conclusión. Ojalá algún día lo llegue, pero prefiero ser honesto. Entonces hoy mi respuesta sigue siendo la misma. Yo no lo sé. Hoy vamos a tener un programa que espero que salga tan lindo en los papeles como yo lo tengo en la cabeza. Porque me quiero meter a hablar de un clásico de los clásicos, que es el proyecto Libro Azul, este programa de investigación del fenómeno OVNI que tuvo durante muchos años la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que seguramente que conozcamos es el proyecto más grande, pero siempre hablábamos de sus más de 12.000 casos, sus 701 casos sin explicación, sus conclusiones, pero pocas veces creo yo nos hemos adentrado a hablar de los casos, así que vamos a hacer eso. También vamos a tener la primera entrevista de un vivo, una entrevista que hice ya hace varios meses y para mí fue súper interesante, con Julio Darwish, un piloto comercial mexicano que dio la cara en la audiencia pública en México para hablar del fenómeno OVNI y las potencialidades que puede tener en torno a la aviación civil. Así que vamos a estar charlando con él al final, vamos a estar respondiendo algunas preguntas también y va a haber también una experiencia en primera persona muy interesante. Antes de empezar, como siempre, mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran en redes, en Instagram soy @Jorge Luis S oficial. En Twitter o X ahora soy @Jorge Luis S-77. En TikTok me van a encontrar con mi nombre como Jorge Luis Zuckdorf. Y también tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, se escribe @gmail.com. Y tengo un número de WhatsApp que es el más 54 911 60 45 41 50. Ya lo sé de memoria, solo me costó 4 meses. Más 54 911 60 45 41 50. Todas estas líneas de comunicación son para ustedes. ¿Por qué? Porque este programa se hace en base y en torno a las inquietudes y preguntas que ustedes me plantean. Hay preguntas directas, hay mucha gente con las que chateo y voy sacando estos temas generales que son del primer tema que hablo y la segunda parte respondo preguntas, pero también especialmente el WhatsApp es para que me manden audio, ya sea preguntas, sea reflexiones, sea relatos o experiencias en primera persona o que a ustedes les haya llegado de alguien cercano, que es un espacio que tenemos al final del podcast para escuchar. No quiero juzgar, no quiero analizar, simplemente quiero que todos escuchemos a ver si hay gente que le ha tocado vivir historias similares a las que cada uno de ustedes van llegando. Casi como una especie, no sé si de ayuda, pero por lo menos de tratar de entender lo que ha pasado. Porque asombrosamente quien lo diga y quien no lo diga
sea del fenómeno ovni, o sea de otras cuestiones paranormales, ¿quién no ha tenido en su vida una experiencia que no puede explicar? Que levante la mano esa persona. Obviamente los vas a ver, pero realmente estoy totalmente convencido que van a ser los menos. Bueno, vamos a empezar porque hay mucho para hablar, y después yo me quedo sin tiempo y voy prometiendo cosas y esas promesas se quedan en la nada. Como les dije, vamos a hablar del proyecto Libro Azul y de algunos de los casos que investigó que a mí por lo menos me han llamado muchísimo la atención. Son muchísimos, pero para empezar a hablar de alguno de ellos. Contexto: el proyecto Libro Azul es el tercer proyecto, por lo menos que ha llegado hasta nosotros de manera pública, que es después del proyecto Sign a finales del 40, el proyecto Grunge a principios del 50 y en 1952, exactamente en marzo de 1952, llega el proyecto Libro Azul. Después nos vamos a meter en algunos detalles. Hemos hablado de este proyecto varias veces. Hemos hablado de sus máximos protagonistas, que sin duda es Allen Hynek como primer punto, que era el astrofísico que venía asesorando a la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde el proyecto Sign, pero con más fuerza desde el proyecto Grunge, y que pasa a ser el asesor principal, el asesor científico principal de este proyecto. Y por supuesto el capitán Edward Ruppelt, que es el primer director del proyecto Libro Azul y quien realmente le da más vuelo, porque en realidad mientras él fue el director, el proyecto tuvo muchísimos representantes, tuvo una fuerte investigación de los casos en donde trató de plantear una mirada bastante objetiva. O sea, en realidad después de Ruppelt, muchos de los casos buscaban cerrarse, taparse o explicarse antes de tratar de dar una respuesta verdadera. Yo creo que fue el momento en donde este proyecto, que terminó durando hasta finales de 1969, para algunos se fue en diciembre de 1969, hay quien dice que en realidad terminó en 1970 con las últimas investigaciones que se hicieron. Se termina justamente cuando se presenta el informe Condon, en donde lo que plantea la Fuerza Aérea es que ninguno de los casos que se investigó pareció ser una amenaza para la seguridad nacional, que no se encontró ningún tipo de pruebas para hablar de que estos objetos voladores no identificados fuesen extraterrestres, y que no fuesen vehículos extraterrestres, y que la gran mayoría de los casos o eran confusiones con aviones, eran confusiones con planetas, eran reflejos o eran diferentes eventos explicables o que se les buscó dar algún tipo de explicación. Estamos hablando de muchísimos casos. O sea, el proyecto Libro Azul desde el 52 hasta el 69 investigó por lo menos 12.618 casos. O sea, hubo 12.618 incidentes en donde ellos decidieron enviar gente o sus contactos locales investigarlo, pedirle información para analizar qué había sucedido. De todos esos casos, de esos 12.618 casos, solo 701 fueron los que ellos no lograron investigar, lo cual obviamente no significa que estos 701 casos fuesen extraterrestres, pero sí entran dentro de lo que se llama ovnis, ¿no? Porque justamente son casos que no lograron explicarse. Vale a recordar el punto también para tener el detalle de color. Justamente Ruppelt es quien
crea el concepto de UFO o de OVNI, objeto volador no identificado, que hasta ese momento, desde el 47, popularmente se le había empezado a llamar platillo volador, después de el caso tan famoso ocurrido en el estado de Washington, cerca del Monte Rainier, cuando ese 24 de junio de 1947, piensen, casi un mes antes de Roswell, Kenneth Arnold vio estos objetos tan extraños, con forma de frisbee o de boomerang, en realidad, como él decía, que iban como haciendo patitos, o sea, flotando en el aire, y que esos platos, esos frisbees que iban como flotando en el aire, pasaron a ser los platillos voladores que llegaron hasta nuestra era, pero que justamente Ruppelt empezó a llamar y a popularizar como objetos voladores no identificados, tratando de separar y o entender cuáles eran los objetos de estudio, y por sobre todo hacer lo mismo que está pasando hasta el día de hoy, que es tratar de comprender de la mejor manera si estos objetos, más allá de tratar de entender qué son, tratar de comprender si son peligrosos, si son un riesgo para nosotros o en realidad no son ningún tipo de riesgo y son algún tipo de fenómeno que podemos explicar o entender o protegernos en el mejor de los casos. Bueno, como les decía, el proyecto Libro Azul tiene una enorme cantidad de casos que son realmente muy interesantes, y hoy vamos a tratar de tocar algunos de los proyectos que dentro de Estados Unidos, porque también hubo casos fuera de Estados Unidos que lo podemos dejar para otro día, que se investigaron y si se llegó a alguna conclusión o no. Entre esos casos vamos a hablar de algunos que aquí ya hemos hablado, de todos vamos a hablar muy cortito, pero vamos a hablar de las famosas luces de Lubbock de 1951. Vamos a hablar del caso de Leveland en Texas en 1957. Vamos a hablar de uno de los casos más famosos, que es el caso de 1964 en Socorro, Nuevo México. Vamos a hablar del caso de Washington, que también es uno de los casos más poco explicados, que es en 1952. Vamos a hablar del monstruo de Flatwoods. En fin, vamos a empezar a hablar de cada uno de estos casos, y por supuesto del primero que vamos a hablar es del caso que es el puntapié inicial para empezar a preguntarnos y plantearnos si realmente los ovnis podían ser peligrosos. Porque es el primer caso donde hay una muerte involucrada, y esto es lo más interesante que tiene el caso, que pasó a la historia como el incidente Mantell. Thomas Mantell era un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estaba en Kentucky haciendo un vuelo de prueba cuando sobre Kentucky, de entrenamiento, sobre Kentucky empieza a haber un avistamiento muy extraño. Estamos hablando del 7 de enero de 1948, cuando la policía empieza a recibir alertas de que había un objeto muy grande en el cielo que volaba a mucha velocidad y que tenía, no sé si todos lo van a entender, pero tenía una forma como de un cucurucho de lado, una especie de triángulo invertido, de pirámide invertida, que volaba realmente a mucha velocidad. Este objeto se ve desde diferentes lados de tierra, desde la población, también
lo observan 3 militares que estaban en la torre de control del aeropuerto de Kentucky. Se contactan con la Fuerza Aérea y rápidamente el escuadrón del que estamos hablando, del cual pertenecía Thomas Mantle, que estaba en vuelo en ese momento, que eran 3 aviones caza F-51D, tienen la orden de ir a hacer ¿cómo se llama? A enfrentar este objeto. Uno de estos aviones tiene que regresar al aeropuerto porque está sin combustible, y los otros 3 empiezan la búsqueda hasta que encuentran el objeto y comienzan una persecución. Por momentos uno de los aviones también tiene que regresar por combustible, y lo extraño es que el siguiente avión, en un momento, en una conversación con Thomas Mantle, según testigos, porque esto no estaría registrado, le pide que vuelva con armamento pesado. Esto es lo que dicen los testigos que dijo, porque ellos se habían estado entrenando y no tenían ningún tipo de armamento. La última conversación que se sabe de Mantle es que iba a subir hasta 6.000 metros, que si hay algún piloto o alguien con un poquito de matemática y me lo puede explicar, pero calculo que es arriba de 20.000 pies para tratar de acercarse al objeto. Y es lo último que se sabe de él con vida. Poco tiempo después su avión aparece estrellado y Thomas Mantle está muerto. La explicación oficial, lo que terminó planteando en parte la pericia accidentológica, es que Mantle se quedó, se durmió, o sea, llegó a un punto sin oxígeno, su avión no estaba, no tenía oxígeno para que él pudiese seguir respirando, la hipoxia hizo que se desvaneciese y eso lo hizo caer. Ahora, cuando empezaron a investigar a diferentes testigos, los testigos decían que vieron el avión y que el avión empezó a hacer movimientos extraños y que empezó a caer, pero que explotó en el aire. Esto no está tampoco planteado en ese informe, y cuando el proyecto Libro Azul toma el caso, el planteo que hacen es que en realidad lo que pasó, lo primero que se dice es que en realidad era Venus y que los controladores aéreos, pilotos, la población, todos se confundieron a Venus con un cucurucho gigante volando en el cielo, cosa que realmente llamó mucho la atención, pero fue lo primero que se dijo. Piensen que estamos hablando de enero del 48, o sea, habían pasado 6 meses de Roswell, 7 meses de Kenneth Arnold. Estamos hablando de un momento realmente muy caliente, y la explicación oficial terminó siendo que era el planeta Venus. Pero cuando tiempo después el proyecto Libro Azul se hace cargo y empieza a investigar, ellos empiezan a plantear que en realidad podría tratarse de un globo aerostático que se estaba utilizando en un programa secreto, y que el globo estaba recubierto de una alación, de un material refractivo, que era lo que se veía de manera tan extraña. La realidad es que nunca la Fuerza Aérea confirmó que se hubiese lanzado un globo. Para muchos de los testigos y de los investigadores era sorprendente la velocidad que llegaba ese objeto, y por sobre todas las cosas el planteo fue que Mantle era un piloto condecorado de la guerra, que si bien en este avión no tenía demasiadas horas, entonces se lo planteó como un novato. Estábamos hablando de un piloto realmente experimentado para cometer alguna acción tan extraña como llegar a un punto en donde él sabía que ya no había oxígeno, o de mantenerse en ese punto demasiado tiempo sin esperar los refuerzos y demás. Así que en realidad el caso nunca terminó de confirmar la realidad de lo que había ocurrido. El caso tuvo muchos puntos extraños,
y se cerró primero diciendo que había sido Venus y después se cerró planteando que podía tratarse de un globo aerostático, por más que jamás hubo una respuesta oficial ni una explicación para tales movimientos tan extraños. Pocos años después, en septiembre de 1951, en Lubbock, una ciudad universitaria ubicada en el estado de Texas, empezó a ocurrir un evento extraño entre agosto y septiembre, cuando diferentes personas, especialmente alumnos y profesores de la universidad, para ser más específicos, si bien hay varios testigos y esto ocurrió varios días, el avistamiento principal, que es justamente el del 25 de agosto, fue cuando 3 profesores que estaban en la casa de uno de ellos, estaban sentados a la noche, y de golpe observan luces que estaban volando sobre su cabeza, y ellos hablan de unas 20 o 30 luces muy brillantes como estrellas, pero dicen que son más grandes y que pasaron por arriba de su patio en apenas segundos. Este es el disparador donde diferentes personas también empiezan a avisar, a informar que habían visto estas luces. Todos intentan fotografiarlas, porque aparte es un evento que se empieza a repetir todos los días, y el 30 de agosto un alumno del Texas Tech es quien logra captar con su cámara unas 18 o 20 luces. Carl Hart es esta persona y es justamente quien logra generar esa imagen con la cual la Fuerza Aérea le pide al proyecto Libro Azul que se involucre en el tema y lo empiece a investigar. Así que fue uno de los primeros casos. Piensen que esto fue en el 51. Hablábamos que el proyecto Libro Azul fue en el 52. Se hace una investigación y acá también hay una conclusión muy polémica en este caso, porque el proyecto Libro Azul termina planteando la posibilidad de que se tratase de una bandada de pájaros. Cosa que tal vez analizando una imagen podría llegar a haber sido una bandada de pájaros, pero lo que hay que llamar para mí más la atención es que esto no volvió a ocurrir y que se vio desde varios lados y muchas personas vieron estas luces volando iluminadas de noche y que para todos los testigos no tenían nada que ver con pájaros. Pero es el segundo caso del cual podemos hablar, que obviamente este caso quedó del lado de los 12.000 casos, no de los 700 sin explicación, pero que por lo menos para mí deja mucho que desear, porque para mí tiene una enorme sorpresa, una enorme explicación que no ha sido del todo aclarado. Yo hace un año estuve justamente en Lubbock y no volvió a pasar. O sea, si fuesen bandadas de pájaros, todos los años en esa misma época, en los momentos de las migraciones, todos deberían haber visto lo mismo, a menos que justo hubiese habido, no sé, una bandada de pájaros radioactivos que volaron por ese lugar en ese momento. Bueno, vamos a ir con el siguiente caso. El siguiente caso del que vamos a hablar, también vamos a seguir o vamos a volver otra vez arriba de un avión. Es un caso que también realmente fue polémico, y otra vez estamos hablando de un caso de un piloto que había peleado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, un aviador realmente experimentado. En este caso era George Gorman. George Gorman estaba con su avión, otra vez casualmente con un Mustang, pero esta vez con un P-51. Era de noche, alrededor de las 9 de la noche de 1948. En otoño, él estaba en ese momento por aterrizar en el aeropuerto de Fargo, en Dakota del Norte, cuando
En un instante, él casi de costado, imagínense en estos aviones de combate tan extraños. No sé, yo tuve la suerte de, hace muchos años hice un documental sobre los pilotos latinoamericanos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial y me pude subir a varios de estos aviones, como un P-47 por ejemplo. La visual es muy extraña. Hay muchas series igual en donde se ve muy bien cómo tenían que pilotear y mirar y combatir incluso estos dogfights. De golpe le pasa lo que él cuenta, una luz muy rápida por su costado, y entonces él decide abortar su aterrizaje y empieza a seguir esta luz a mucha velocidad. Otra vez llega casi hasta los 14.000 pies. Empieza en una especie de combate con este objeto, donde incluso varias veces está a punto de chocar. Lo sigue y este objeto empieza cada vez a ir a más velocidad y a hacer giros muy cerrados, que de hecho él cuenta que en uno de esos giros, por la enorme cantidad de fuerza G que termina teniendo él en su cuerpo, tiene como un pequeño micro desvanecimiento. Empieza a elevarse y de golpe este objeto se va y no lo alcanza nunca más. Él hace la denuncia, otra vez empieza a ser investigado. Primero se investigó por el proyecto SIGN, después es uno de los casos que vuelve a tomar el proyecto Libro Azul. Encuentran que desde tierra y desde la torre de control también vieron esta luz. Empiezan a analizar opciones. Primero dicen que podría tratarse de Saturno, después dicen que podría tratarse de un globo aerostático y después plantean una cuestión bastante polémica en donde dicen que el piloto se equivocó y vio diferentes elementos, que él se confundió con un globo aerostático, que cuando perdió de vista el globo aerostático se confundió con Saturno y que finalmente parte de los nervios y de el momento y la adrenalina lo hizo terminar de confundir y ver luces en donde no había nadie. Obviamente esto no explica que también lo vieron desde tierra, pero esta terminó siendo la explicación oficial del caso de este piloto, de George Gorman. Entonces, fíjense cómo teníamos 702, pero vamos encontrando otros casos dentro del proyecto Libro Azul que tampoco tienen una explicación que a todos nos pueda conformar, creo yo. En ese mismo año hay otro caso que para mí es alucinante, que es el monstruo de Flatwoods, que obviamente es un caso de un avistamiento de unos humanoides en esta ciudad de Virginia del Norte, también en Estados Unidos, por supuesto. Y es un caso extraño, pero qué sé yo, que también coincide con muchos de los casos que estuvimos viendo estas últimas semanas. No les voy a decir cuáles, pero ustedes se darán cuenta solos. Esto, como les decía, ocurrió en 1952 en Flatwood, en Virginia Occidental, el 12 de septiembre a las 7 de la tarde, ya entrando casi en otoño, o sea, ya empezando a oscurecer. Desconozco si a las 7 de la tarde de septiembre en Virginia ya es oscuro o no, pero los testigos, que fueron 7, observaron algo luminoso que cruzó el cielo y que cayó muy cerca en una granja. Algunas de estas personas, incluyendo un oficial de la Guardia Nacional, decidieron ir a investigar qué era lo que había pasado. Encontraron el lugar donde había una especie de esfera que pulsaba luz, según ellos mismos contaban, y de golpe de ese lugar ven salir una especie de forma extraña, un humanoide. Otra vez, así como les decía que vayan a ver las fotos de las luces de Lubbock, pongan el monstruo de Flatwoods para ver los dibujos de lo que vieron, que es extraño, que ellos hablaban de un ser como,
y acá sí hay casi 3 metros de altura y que se movía como flotando hacia ellos. Imagínense el susto o el miedo que habrán tenido estas personas. También se hablaba que detrás de este objeto había como una especie de huevo que podía tener entre 6 metros, 4 metros y medio y 6 metros de tamaño. Y uno de los detalles que plantearon es que había un olor como azufre, muy grande, muy feo. Otra vez el proyecto hace un análisis en el lugar. Y lo interesante es que esta vez, si bien no encuentran ningún indicio ni nada que tuviese que ver con este ser, con esta especie de robot gigante, monstruo o como quieran llamarlo, sí encuentran el lugar donde había un cráter y sí encuentran indicios del olor. Ellos lo que plantean entonces es que se trató de alguna especie de meteorito extraño y que eso era lo que había generado el azufre y el cráter. Del monstruo y el huevo, bastante parecido a lo de Galdar que hablamos hace un par de semanas, o lo que hablamos en África. Nadie podrá saber, o incluso también el caso de los humanoides de Guasimal. Nadie podrá explicarlo con un meteorito y podrá quedar en un tipo de explicación que pueda tener que ver con una histeria colectiva en donde 7, 8 personas lograron compartir, ver lo mismo y relatarlo con un nivel de exactitud realmente muy grande. Otro caso extraño, otro caso que debería pasar para el lado de los casos no explicados, creo yo, pero que queda ahí para seguir debatiendo y seguir entendiendo qué es lo que pasó. Estamos hablando y seguimos hablando de 1952, es impresionante porque es un año con una oleada gigante en Estados Unidos. El siguiente caso pasó sobre la capital, sobre Washington DC, y realmente también es uno de los casos más inexplicables para mí hasta el día de hoy. 19 de julio de 1952, por la noche, un controlador aéreo que estaba en el hoy aeropuerto Ronald Reagan detecta 7 objetos en su radar que se mueven a gran velocidad y que no están por ninguna ruta establecida. Entonces no parecían ser aviones comerciales. Lo primero que hace, por supuesto, es comunicarse con la base militar, que también primero niegan que tengan algún tipo de vuelo y que ellos no ven nada, pero unos minutos después ellos también avisan que están detectando estos objetos extraños. En este momento es donde empiezan a llegar los testigos que los ven con sus propios ojos, que los primeros que hablan dicen que son unas bolas como naranja de fuego y que tienen una cola, pero después también empiezan a aparecer otros pilotos que hablan de que en realidad son como luces blancas y sin colas. Todos hablan que se mueven rápidamente y nadie sabe exactamente qué es lo que fueron. Estos objetos estuvieron muchas horas. Hablamos que empezaron a verse a las 11 de la noche y siguieron viéndose hasta alrededor de las 5 de la mañana del día siguiente. Y el 20 de julio por la noche, otro piloto y otro pasajero los vuelven a ver, o sea, también habrían regresado al día siguiente. Este caso también fue investigado por el proyecto Libro Azul, pero esta vez ellos no lograron encontrar pruebas para tratar de entender de qué se trataba. Obviamente en este caso, donde había una lectura de radar, primero se planteó algún tipo de confusión o de avería o de guerra electrónica, pero que fue lo mismo que pasó años después en Brasil en 1986, cuando 21 objetos cruzaron todo el país. Pero obviamente, al ser casos que habían sido también avistados
por diferentes testigos, el concepto de guerra electrónica se termina cayendo. Este caso sí no ha tenido explicación para el proyecto Libro Azul y sería parte de esos 701 casos, y es uno de los casos al día de hoy más reconocidos, justamente porque ocurrió en la capital de Estados Unidos y fueron 7 objetos a una velocidad absoluta que al día de hoy nadie sabe qué es lo que fueron. Es interesante, ¿no? Porque en realidad no dejamos de hablar todo el tiempo de exactamente lo mismo, no dejamos de hablar de casos que no tienen explicación, que fueron investigados y que de una u otra manera los casos terminaron buscando una explicación. El proyecto Libro Azul termina finalizando en 1959. En el 1969, perdón, después de que un comité, que es el comité Condon, que justamente lo que plantea es cerrar el proyecto porque las explicaciones muestran que no había en 12.000 casos un riesgo, pero también hay un cambio bastante grande en la mirada del proyecto Libro Azul entre las primeras investigaciones y los intentos de cerrar o de desviar casos que terminaron ocurriendo después. Y dentro de las conclusiones se habla que cada vez hay como una histeria masiva más grande a ver y a denunciar fenómenos ovnis, que muchas personas terminaban fabricando o inventando informes o para tener publicidad o por un engaño, que muchos eran cuestiones psicopatológicas de los testigos que directamente mentían, y que muchas veces era para generar desinformación de pruebas secretas de los militares. Con todo esto, parece que se decidió dar por terminada la investigación del fenómeno ovni. Desde el punto de vista privado, esto nunca ocurrió y siempre se siguió investigando. Y se empezó a trabajar muy fuertemente contra los testigos que informaban fenómenos ovnis. Es interesante porque muchos años antes, casi en el inicio del proyecto Libro Azul, después del proyecto Sign y del proyecto Grunge, hay otro comité, otro informe, que es el informe Robertson, que justamente es el primer punto donde dice que hay que tratar de acabar con la histeria y con la búsqueda constante de ovnis, porque podía ser una manera de no poder informar, decían ellos, pero al final del día, obviamente con todos los periódicos posteriores, sabemos que en realidad el planteo de atacar al testigo es lo que terminó desinformando, y es el planteo que recién al día de hoy, en los últimos años, yo creo que con el último planteo de NASA, que yo insisto todo el tiempo que es tan importante, se pide que hay que dejar de estigmatizar a los testigos y empezar a escucharlos de otra manera. Por eso el otro día que lo hablábamos en el canal Verdad Oculta, que me invitó Nacho Rojo a debatir sobre el tema, yo estaba tan en desacuerdo con un informe que se hizo en este tiempo sobre los testigos, los pilotos como testigos y los egos cognitivos, y hablaba incluso de las creencias mágicas. Y yo estoy muy en desacuerdo con plantear esto, porque es otra vez atacar a los testigos pilotos, que son quienes tienen que hablar, y justamente en un ratito vamos a tener un piloto hablando con nosotros de su experiencia y de la experiencia de empezar a organizarse entre ellos para poder analizar lo que ocurre en el mundo de otra manera. Bueno, espero que les haya gustado. Son 700 casos, son 12.600 casos investigados. Traté de elegir algunos al azar, algunos que a mí me gustan, pero bueno, obviamente hay miles de casos. También en cada uno podemos meternos a hablar de detalles, a hablar de los programas secretos que decían que eran los globos, a meternos en las historias de cada uno de los pilotos,
pero para hacerlo todo junto iba a ser imposible. Si de alguno de estos casos quieren que desarrolle algo en profundidad, ya saben, lo escriben y lo agendamos y lo hacemos. Ahora depende de ustedes. Jenny Luengo Escobar escribió: enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Jenny. Estamos en un momento espectacular en el tema extraterrestre. Me acuerdo mucho de todos los que dejaron su vida en este tema y ya no están para ver este momento. Saludos desde España. Realmente es así, Jenny. Este planteo de poder hablar y que dejar de ridiculizar a los testigos, entre otros elementos, yo creo que puede ser muy importante. Yo sé que hay mucha gente que es mucho más escéptica que yo en este punto, pero yo creo que estamos en un punto histórico. Nike Stalker dice exactamente lo mismo. Creo que estamos por presenciar algo histórico. Ojalá sea así. Ojalá que sí. Creo que la forma es seguir hablando, es seguir investigando y planteando cuando vemos, que ocurre lamentablemente bastante, que las cosas se van para otro lado. Gato Paul dice: seguiremos con atención la misteriosa nueva agenda norteamericana en relación al fenómeno ovni que últimamente se acelera coincidiendo con el caos y crisis social, geopolítica, financiera, climática, etc. que estamos atravesando como especie y civilización. Soy muy escéptico a que esta aparente apertura y cada vez estoy más seguro de que hay un propósito más siniestro detrás de todo para mantenernos en vilo y con miedo o desviar nuestra atención de los asuntos que verdaderamente tenemos que solucionar. Gracias, Jorge, por mantenernos informados y por tu inquietante perspectiva de los acontecimientos. Bueno, Gato, ya lo dijiste todo. Esta es tu opinión. Ojalá no tengas razón, pero también hay que ser muy reales en que usualmente el fenómeno ovni se puede usar y se utiliza mucho para desviar la agenda periodística de la temática, porque es algo que llama mucho la atención. GL-EK1WF dice: hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Tenés alguna opinión sobre los animales mutilados que aparecen en el interior de nuestro país? Imagino que está hablando de Argentina. Hace un par de semanas hicimos una entrevista, dos entrevistas en realidad, hablando de mutilaciones y diferentes elementos. La primera fue con el veterinario chileno Víctor Toledo González. Y la segunda fue con Cecilia Di Sumo, parte de Fénix 4. Pongan en el buscador a cualquiera que le interese seguir hablando de estos temas. Los tiene a los dos ahí en capítulos anteriores de La Huella OVNI. Y un segundo que perdí todo porque yo soy así. Aquí está, perdón. Gabriel Bello dice si podría hablar del caso Voronezh. También hemos hablado hace poquito, está en el capítulo de OVNIs en Rusia, ahí podés ir a investigarlo. Finalmente, Fernando Sabatini escribió un mail largo con varias cosas, pero me parece interesante. Vamos a ver si logro responder todo o por lo menos una parte de todo lo que va diciendo. Me parece que va a ser solo una parte porque si no, no vamos a terminar nunca más. Dice: para mí, estimado Jorge, gracias. Qué paradójico e increíble la tecnología. Escuché tu programa estando unos días de viaje por trabajo en varios países de Europa. Me sorprendió escuchar mi nombre y desde ya agradezco tu tiempo para hacerlo. Pero sigo con la temática, así que evidentemente respondimos algo, pero la verdad lamentablemente ya no sé qué fue lo que respondimos. Si hubiera un exoplaneta, por ejemplo, del doble del tamaño de la Tierra, y en el supuesto que la evolución de la raza inteligente sean hominidios y avanzados, el tamaño del planeta generaría seres acostumbrados a otra gravedad. Por ende, si viajaran a nuestro planeta, aquí las naves se moverían muy distintas, resistiendo a su gravedad menor, y sus habitantes, sus movimientos, como el hombre en la luna. Es una posibilidad, básicamente, Fernando, es la teoría de Superman, ¿no? Superman en su planeta con una característica distinta, es una persona normal y acá es un superhéroe que vuela, que tiene una consistencia mucho más fuerte. Es una posibilidad más que cierta, hay que ver hasta dónde
esas relatividades terminan absolutizándose en diferentes lugares o no. A ver, si nosotros nos vamos a la evolución del planeta en la Tierra, claramente nosotros que no estamos evolucionados para movernos rápido en el agua, nos movemos muy despacio y hay seres que se mueven con una velocidad absoluta en el agua. Nosotros podemos apenas saltar y hay seres que están evolucionados para volar. Hay animales como la hormiga que son capaces de sostener 7 veces su peso, que pueden caerse de alturas gigantes y no les pasa absolutamente nada. Así que claramente la evolución de la vida, sin irnos a otros planetas, quedándonos en el nuestro, nos encontramos con muchas de las características que estás diciendo, más allá de que sean humanoides o no. Así que desde ese punto de vista no creo que esté absolutamente que sea una locura lo que estás planteando, sino que puede ser bastante posible y probable. También dentro de la vida de nuestro planeta entendemos que cuando sacamos a alguno de estos seres para ponerlo en otro ambiente, o se muere o empieza a generar una dificultad para moverse o para sobrevivir muy grande, que incluso lo ves por ejemplo en los pingüinos, ¿no? Que cuando están en superficie son animales muy torpes, muy lentos, con movimientos muy básicos, y los ves cuando saltan y nadan y pasan a tener una velocidad asombrosa, son increíbles. Segundo a reflexión dice: creo que sería un milagro que visitantes podrían presentarse como si nada, con todos los peligros biológicos para ellos y para nosotros. El COVID es un revelador al respecto. Sí, es probable, pero también para nosotros como seres humanos, otra vez me quedo con nosotros, eso jamás fue algo que nos haya frenado. Así llegamos a todo el planeta y así estamos viajando hacia afuera. Obviamente me imagino que cuanto más evolucionados sean, como también nosotros cuanto más evolucionamos fuimos, más conscientes fuimos de los riesgos bacteriológicos, de los riesgos biológicos. Pero en realidad a nosotros eso nunca nos frenó. No deberíamos pensar que tampoco eso vaya a frenar a alguien. Viajar tendría un costo, dice, y es la tercera que vamos a leer ahora. ¿Cuál sería el beneficio de seres extraterrestres solo por curiosidad? Raro, preguntémonos, mirando la historia y hasta admitiendo la compatibilidad biológica, cómo presentarse y como si nada, conectarse. Raro, ¿son visitantes genuinos? ¿Son robots androides para resguardarse? ¿Esos serán los famosos grises, todos iguales? Pensemos que para tener en cuenta esto, nuestra propia visión del viaje al espacio, se viaja con trajes, se envían sondas. Si fuéramos a Marte deberíamos adaptarnos mucho. Es real y son preguntas que todos nos estamos haciendo constantemente, sin dudas. O sea, no lo sabemos. Pueden ser robots, pueden ser seres biológicos, puede ser vida en base no biológica también. O sea, no nos podemos olvidar nunca de este detalle. Pero me parece que son puntos fascinantes para ir analizando. Quedan como varios puntos más. A ver, vamos a ver si leemos uno más. 1 y 2 me seduce que una civilización extraterrestre tendría que tener. Orson Welles en su famosa novela La Guerra de los Mundos plantea el triunfo humano gracias a nuestros virus. Bueno, en realidad no es Orson Welles el que lo plantea, sino que la novela es de H.G. Wells. Orson Welles lo que hace es la adaptación de la obra La Guerra de los Mundos a esta adaptación radiofónica tan famosa. Sí, claro, puede ser un montón de cosas. A ver, en La Señal, esta película fantástica en muchos puntos de Shyamalan, el planteo y el riesgo es el agua. En películas más graciosas pero muy interesantes para analizar, como Evolution, buscan cuál es el veneno en base a cuál es nuestro veneno en la tabla periódica. Hay muchas formas, pero tampoco siempre tenemos que pensar en una invasión. Yo creo que el problema es que nosotros hemos invadido demasiado, pero no necesariamente todos los seres van a llegar a lo mismo.
La cuarta es si el fenómeno existe y se ven que hay pruebas y admisiones, si es realidad. En la línea biológica y la velocidad de las naves, creí que ningún ser humano extraterrestre podría resistir. Descarto naves habitadas, sin dudas, humanoides o robots. Depende de un montón de cosas. De hecho, esta semana se empezó a descubrir elementos que podrían viajar más rápido que la luz. Ya vamos a hablar de eso un poquito en profundidad con algún científico, y que incluso podrían viajar en el tiempo. Con nuestros conocimientos de hoy, lo que decís es así, pero en realidad tal vez con los conocimientos de mañana deje de ser de esa manera. Pero tanto la llegada y la visita de supuestos seres extraterrestres a la Tierra como nuestras supuestas visitas más allá abren un abanico y un panorama que realmente es muy fascinante. No sé cuándo, pero estamos en 50 minutos de programa. Ahora tenía que entrar la entrevista con Julio Darwish, pero la vamos a dejar para la semana que viene, porque si no va a ser un programa de hora y media y no quiero malacostumbrarlos a tanto, porque después no lo voy a poder sostener. Así que vamos a ir entonces directamente con la experiencia en primera persona. Hola Jorge, buenas noches. Te saluda Sebastián Bulos desde Lima. Bueno, no sé por dónde comenzar. Te contaba en tu canal, en el chat, que yo crecí con una anécdota de mi madre. Bueno, yo nací en el año 85, actualmente tengo 39 años de edad. Me dedico a bienes y raíces. He trabajado también en turismo bastantes años de mi vida. Y he tenido experiencias de contacto en persona, o sea, físico y telepático, aquí en Perú. Y desde entonces me adentré a conocer la historia de la ufología, no solamente local, sino mundial, ¿no? Así como ustedes o como tú, que te dedicas a investigar los diferentes casos en Latinoamérica y en el mundo. Yo lo hago más simplemente para poderle dar un sentido a lo que me tocó vivir en carne propia. Así que aparte de lo que yo he vivido, mi madre en el año 74, aquí en Lima, Perú, cerca al mes de julio, si no me equivoco, celebraba un shower bar que su amiga le había organizado, que era como una fiesta como una despedida de soltero, y era en un distrito llamado Jesús María, aquí en Lima. Mi mamá vivía a pocas casas de su amiga, y le celebra un shower bar donde van puras mujeres, ¿no? Que son las amigas de mi madre, mi mamá, que se llama Yalile, y las tías, abuelas y qué sé yo de la familia. En esa reunión no había ningún fotógrafo, nada, porque fue una reunión íntima, ¿no? Digamos no, y en esa época pues no había tanta tecnología como para que todos tengan sus cámaras, no, y mucho menos, no por ser machista, pero mucho menos las mujeres, no cargaban cámaras, ¿no? Generalmente eran los hombres o un fotógrafo que se contrata, qué sé yo, pero en esa noche no hubo ningún fotógrafo. Entonces estaban celebrando el shower bar de mi madre, y de pronto entre la calle y la casa de la amiga de mi mamá, al frente estaba la embajada de Bélgica aquí en Lima, la embajada de Bélgica en Lima. Y de pronto, así de la nada, dice mi mamá que apareció un ovni a menos de 30 metros de altura, el típico platillo volador, no sé, digamos como el de Adamski, o el típico platillito volador, ¿no? Digamos, tenía una leve cúpula, un color grisáceo medio oscuro, con una luz pequeña abajo, y creo que tenía otras luces de diferentes colores alrededor, que no hacía ningún sonido. Entonces todos se sorprendieron, algunos se asustaron. Mi mamá me contó que ella gritaba, no bajen a comer, que no sé qué, así como en broma, ¿no? Porque no sabían, o sea, sabían que era un ovni, pero más nada, ¿no?
y las señoras mayores pues se asustaron y qué sé yo, y mi mamá recibía a otros invitados en la puerta de la residencia de esta casa. Los de la tanqueta que estaban estacionados en la embajada, en la puerta de la embajada al frente, les dijeron, no, señoras, guarden la calma, que esto es un ovni. Pero a mí llama la atención cómo se lo dijeron, o sea, como si fuese algo tal vez, no sé, posiblemente rutinario, tal vez no era la primera vez que ocurría, ¿no? Eso no lo puedo confirmar, pero le dijeron, no, guarden la calma, es un ovni, ¿no? Y no sé, no por ser, menos, no por menospreciar a la gente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero generalmente, no sé, hay algunas personas aquí que son simples guardias militares, ¿no? O sea, que ellos sepan qué es lo que describen con tanta, digamos, seguridad, era un poco raro y mucho más para la época. No estamos hablando del año 74, que coincidentemente es el año donde los hermanos Paswell comienzan con el grupo Rama en Chilca, ¿no? Meses antes, ¿no? Porque ellos comienzan creo que febrero, marzo. Y lo que ocurre con mi madre en su shower bar fue en más o menos a mediados de año, en julio, agosto más o menos. Esa es la anécdota que vivió mi mamá, y que ella ha tenido otras anécdotas, ¿no? Pero este ovni se quedó como 30 minutos, o sea, se creó bastante tiempo. O sea, tener un ovni encima de, entre una recepción, una residencia y la embajada de Bélgica, o sea, el ovni estaba posado entre las dos casas, digamos. Era un poco raro, ¿no? Es bastante raro porque generalmente los avistamientos no son tan largos, o si son largos a veces hay esto del tiempo perdido, pero en ese caso ella no se acuerda de que hubo ningún tiempo perdido ni nada por el estilo, ¿no? Lo que sí mi abuela me cuenta es que cuando salió de la residencia y caminó hacia la casa donde ellos vivían, porque mi mamá era vecina de la amiga, que vivía a unas cuantas casas, también cerca de la embajada, a la hora de mi abuela llegar, puso la llave en la chapa de la puerta en la cerradura y de la calle, y el ovni la seguía y estaba arriba. O sea, se había ido el ovni, pero dice ella que cuando ella regresó a la casa, el ovni apareció encima de ella, de mi abuela, no de mi madre, pero de mi abuela. Al parecer mi abuela había regresado por su cuenta en un momento, ¿no? Y mi mamá seguiría en la recepción, qué sé yo. ¿No? Años han pasado, yo nací en el año 85 y en el 2013 tuve una experiencia que cambió mi vida, que ya le he compartido con varias personas, ¿no? Le he compartido con, bueno, acá en Perú, le he compartido con Anthony Choi, le he compartido con Giorgio Piacenza, le he compartido con Ricardo González en algún momento, brevemente, en alguna conferencia de él, ¿no? Y también la podría compartir contigo, pero te agradezco por escucharnos y por darnos el chance de compartir contigo, no sé, diferentes vivencias, ¿no? Porque yo no vivo de esto, no soy escritor, ni conferencista, ni divulgador del tema, ¿no? Cosa que no me negaría en algún momento a participar de algo, porque siento que estas vivencias pueden ocurrirle a cualquier persona, ¿no? Entonces es bueno que la información sea expuesta, compartida, sin ningún tipo de filtro, digamos, ¿no? Sino tal cual como es vivida por los experimentadores, como les dicen, las personas que han establecido contacto muchas veces sin conscientemente haberlo querido, ¿no? Tal vez. Te agradezco más bien por escucharme. Hago el paralelismo de lo de Banyu, porque lo de Banyu creo que fue por el año 70, ¿no? Fue unos años antes y habían conflictos armados entre Perú y Ecuador por el tema de la frontera en el norte y toda esa macana. Y entiendo, ¿no? Que Banyu, un comandante, digamos, de una nave o de una flota de naves,
quiere comunicar a la embajada de Ecuador aquí en Lima que ya todo está dado y están ubicadas las posiciones para los conflictos y para la guerra, digamos. Y tal vez esto evitó algún tipo de, no sé, de agresión por parte de ambos países, qué sé yo. Y no sé, y le hago la conexión con el tema de por qué también se posarían encima de la embajada de Bélgica, ¿no? Tal vez, o sea, hubieron no solamente una intervención en una embajada, sino pueden haber ocurrido múltiples intervenciones por diferentes temas políticos que nosotros los civiles a veces ni nos enteramos, ¿no? Desde que Jaime Rodríguez lo compartió y lo divulgó, es un tema que me ha cautivado mucho, no es un caso que me ha cautivado mucho porque qué tanto intervienen estos seres o estas entidades humanoides, no solamente en la vida de las personas tipo individualmente, sino como colectivo, ¿no? No solamente cuando también han desactivado pues cascos nucleares y otras cosas a lo largo de la historia de la humanidad. Tengo material grabado que también te puedo compartir, que lo tengo subido en YouTube para que lo puedas ver. Y nada, te comparto un video a ver qué opinas, y si en algún momento tienes tiempo podemos, no sé, conversar y contarte la experiencia que tuve, ¿no? Que sí me marcó bastante. Y la puedo compartir porque no ha sido una, sino han sido varias experiencias de diferente índole y a diferente nivel, que me confirman que no estamos solos, ¿no? Que es real la manifestación de las naves y de los seres en distintos niveles, no solo físicos, sino también más sutiles, y esto va cambiando de diferente forma, de acuerdo a cómo cada uno lo pueda asimilar o recibir, ¿verdad? Porque es difícil también mantener un contacto físico, es muy difícil creo que para la psique humana, al menos para mí lo fue. Muchas gracias, Sebastián. Muchas cosas, si bien a mí no me gusta responder estas experiencias, gracias por la experiencia de tu madre. Yo coincido con lo que decís en torno a poder escucharnos sin opinar. Por eso yo dejo este espacio en donde simplemente pongo los audios y los escucho. No los juzgo, no los filtro. Que cada uno pueda sacar conclusiones, que cada uno encuentre si hay coincidencias o no. Y por supuesto estás más que invitado a compartir tu experiencia con nosotros en este espacio, que es eso, que trato de que sea respetuosa, que sea de reflexión, que sea de análisis. Y por otro lado, yo también, mientras iba escuchando tu caso, o el caso de tu madre, mejor dicho, no podía dejar de pensar en el caso del comandante Banju, que también hace no tantos episodios atrás lo contamos aquí. Gracias, y gracias a todos. Los invito a que me manden audio al WhatsApp, al más 54 911 60 45 41 50, o que lo escriban en cualquiera de mis redes, en Instagram, en X, en Twitter, que sería lo mismo, en TikTok, en mi mail, en cada una de mis redes, que ya las dije al principio, no quiero volver a perder tiempo en decirlas, y si no, por mail, a mi mail, que es lashistoriasdegeorge@gmail.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Les pido que sigan el podcast, que lo recomienden, que lo sigan en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iHeartRadio, en donde lo estén escuchando, que pongan seguir para que les avise cada vez que hay un capítulo nuevo, que me manden preguntas, que me manden reflexiones, que me cuenten qué les parece este espacio, si hay algo que debería ser de otra manera o no.
y que manden, por supuesto, además de las preguntas, como les decía recién, sus experiencias. Gracias por haber llegado hasta acá, gracias por acompañarme en un nuevo episodio y gracias por permitirme ser parte, aunque sea un rato, de sus vidas, por poder pensar juntos, por poder reflexionar, por poder contar y conocer grandes historias. Como siempre les digo, la clave es capacitarse. El secreto está en las preguntas, en mirar al cielo sin prejuicios, sin preconceptos, en tratar de unirnos a cada uno de nuestros antecesores, de esos primeros seres humanos que miraron exactamente al mismo cielo que hoy tenemos sobre nuestras cabezas. Tal vez un poco movido para un lado y para el otro, tal vez alguna luz distinta, alguna que hoy hay de más o alguna que hoy hay de menos, seguramente sin satélites alrededor, pero enfrentándose a esa grandeza para hacernos esa misma pregunta que, por lo menos para mí, al día de hoy no hemos logrado responder, y espero que algún día lo hagamos. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau chau.